Listo, perfecto, ya estamos en vivo. Hola a todos, muy buenas tardes. Bienvenidos a Literarte Fusión. De verdad es un placer volver a estar con ustedes. Ya han sido casi 2 semanas, Alexandra, ¿cierto? Que no Sí, hemos estado con ustedes en un en vivo y los extrañamos de verdad, pero es un placer. El día de hoy estaremos hablando de la literatura y su relación con los negocios y con el arte de declamar. Dice, la locución suele ser una forma de narrar historias cuya voz nos hace entender mejor la moraleja. Y para eso tenemos un invitado de lujo. Su nombre es Camilo Sánchez. Bienvenido, Camilo, ¿cómo estás? Muchas gracias, María Paz. Encantado de estar contigo. Y Alexandra, mil gracias por su invitación. Fantástico. Además, delicioso esta tertulia de domingo por la tarde. Y nada más, mil gracias. No, gracias a ti por estar aquí con nosotros y gracias. compartir tus conocimientos sobre este tema tan interesante. Voy a leer un poco acerca de ti. Dice, empresario, consultor internacional de negocios e inversiones, codirector del programa radial en Miami, Prisma Político, defensor acérrimo de los derechos de las mujeres y los niños, enamorado del amor y la poesía. Fantástico, un honor tenerte el día de hoy, de verdad. Yo sé que todos te quieren conocer porque hemos estado compartiendo la publicidad ya hace algunos días. Cuéntanos un poquito más, ¿quién es Camilo Sánchez? Cuéntanos de tus experiencias, ¿qué te gusta? ¿Por qué te gusta la poesía, la literatura? Bueno, gracias, María Paz. Mira, yo nací en Bogotá. Vivo aquí en los Estados Unidos hace 21 años y me dediqué desde muy joven a los negocios. Yo estudié marketing. Tengo una especialización en gerencia financiera, tengo un equivalente a un MBA en la Universidad de Phoenix y bueno, he hecho una serie de especializaciones en la parte de negocios. Sin embargo, la parte de poesía, literatura, me ha gustado muchísimo, pero fíjate que hasta hace no mucho, hasta hace tal vez unos 4 o 5 años, empecé a disfrutarlo como era, ya meterme dentro del tema, ya de una manera, mejor dicho, lo tomé como hobby y lo tengo como un hobby muy especial. Es como una especie de bebé que tengo, que está creciendo, se está desarrollando y lo estoy disfrutando maravillosamente. Entonces, eso me ha permitido incursionar en la radio. Curiosamente, no en Colombia, sino aquí en los Estados Unidos. Y he tenido la gran oportunidad de participar en varios programas radiales, de haber desarrollado varios. Curiosamente, solamente uno de cultura y música y los otros de análisis políticos y financieros. Es una cosa bien curiosa, pero así es como ha transcurrido. Efectivamente, Camilo, pues es un placer, como dice Mario Paz, tenerte aquí y un saludo para todos muy especial y gracias por estar con nosotros conectados. Camilo, lo que tú dices es muy curioso, por eso es que este programa es tan especial porque le explicamos a la gente cómo la literatura puede conectarse o fusionarse con otras áreas. Eso es algo muy especial, de verdad que sí, la poesía es como un complemento muchas veces. Pues mira, cuando tú me propusiste el tema y me invitaste, me encantó, porque es un tema del que nunca se habla. O sea, ¿qué tienen que ver los negocios con la literatura? Sí. Es muy difícil que alguien se siente a relacionar los temas de esa manera. Sin embargo, van de la mano. Es una cosa fantástica cuando uno se inmersa en las dos áreas y ve cómo van de la mano la una con la otra. Fíjate que la literatura, o sea, partamos de lo que significa literatura, es simplemente una manifestación artística basada en el uso de la palabra y del lenguaje, ya sea oral o escrito. Entonces, la literatura es simplemente una forma de transmitir información, de transmitir conocimiento. Eso en términos generales. Los negocios, pues, digamos que negociar en términos generales es ponerse de acuerdo con alguien más. Para ponerse de acuerdo, pues se necesita intercambiar información. Hay que saber intercambiar esa información para que tú aceptes lo que yo te propongo y yo acepte lo que tú me propones, llegamos al punto medio y se cierra el negocio, ya sea negociación con el esposo, con la hija, con el jefe, con los vecinos que a veces son molestosos o simplemente para ponerse de acuerdo con una reunión. En fin, la vida es una negociación permanente.
Ahora, si ya nos metemos en los negocios empresariales, en inversiones, en comprar, en vender, en todo esto, pues la diferencia simplemente es el entorno, pero la dinámica es la misma. Y si tú no manejas el conocimiento, no llegas a ninguna parte. La única manera de hacer un buen negocio es manejando una buena cantidad de información dentro de un contexto específico. Eso es manejar la literatura, o sea, manejar el conocimiento con palabras, con lenguaje, ya sea escrito o oral. La literatura siempre la encasillamos únicamente en poesías, en grandes obras literarias, en grandes autores que obviamente nos deleitan permanentemente, pero la literatura va mucho más allá de simplemente el compendio de la biblioteca. Así es, Camilo, sí. Yo quiero contarles que Camilo es amigo de parte de mi familia paterna y también es el autor del prólogo de mi libro, mi poemario, Afectos y Pensamientos. Y pues si no lo recordaban, les recuerdo. También el poema que hiciste, también la voz, es Camilo Sánchez, que yo sé que muchos me decían qué voz tan bonita, tan hermosa, cómo se escucha ese poema recitado, obviamente por Camilo Sánchez. Así que es un honor de verdad tenerlo, es un invitado de lujo porque hace parte de este proyecto de verdad, un apoyo, lo he visto apoyando a mi madre y de verdad que eso se valora muchísimo. Sí, estamos muy contentos de tenerte acá, te agradecemos todo ese ánimo, ese apoyo constante que nos das. No, yo encantado, además que para mí fue un privilegio haber sido escogido por ti, Alexandra, para el prólogo de tu libro. Realmente, además de ser una gran sorpresa, fue un gran privilegio y bueno, ahí trato de, no sé, de aportar a tu gran obra, aunque sea un pequeño granito de arena. No, maravilloso, de verdad que sí. Y bueno, y aprovecho para saludar a toda la familia Romero, fantástica. O sea, estamos amigos desde hace muchísimos años y los quiero con el alma, con el corazón, significan mucho para mí todos. Esperemos que nos estén viendo. Yolanda Romero Moreno y Yolanda Lisman siempre están por ahí. Esperemos que estén por ahí hoy o más tarde. Sí. También quiero agradecer a las personas que están en este momento conectadas, porque en este momento hay 10 personas conectadas con nosotros en vivo. Los invito a que le den me gusta, a que compartan este video para que más personas puedan verlo. Como siempre, Xavier Rocha, Cristian David Zapata, Andrés Moreno, Andrés Felipe, Ofelia Ocampo, todos muchísimas gracias, de verdad que siempre los vemos conectados y este programa es realizado para ustedes, inspirado por ustedes. Mira, le mando un abrazo especial a Ofelia, sé que está en Medellín. Un abrazo especial, Ofelia, espero que vengas pronto cuando reabran los aeropuertos. Sí, claro. Sí, Yolanda, debe estar por ahí, Yolanda, ¿cierto? Yolanda, aún no está conectada, pero bueno, aquí le quedarán sus saludos. Bueno, Alexandra, yo sé que tú tenías una pregunta para Camilo. ¿Quieres? Bueno, Camilo ya nos ha contestado aparte de esa pregunta que era ¿cómo podemos visualizar la literatura en los negocios? Él ya nos habló ahorita aparte de esto, si quieres agregar algo más, está bien, o si no, continuamos. Pues no, continuemos y vamos agregando cosas. Sí, claro. Que tienes un diccionario bastante interesante como el tema mismo. Sí. ¿Qué es la narrativa de los negocios, Camilo? ¿Y qué se puede utilizar o mejorar cuando se utiliza esta narrativa en los negocios? Yo sé que a veces cuando hacemos un negocio, muchas veces la gente está muy motivada por X o Y razón, porque han luchado por obtener esa meta, ¿cierto? Por conseguir esa meta, y muchas veces cuentan parte de toda esa historia, cómo han podido lograr hacer o culminar este negocio. Entonces, todo esto es como una historia, una narrativa de todos esos hechos que han venido aconteciendo. Sí, mira, la narrativa es una parte de la literatura. Como comentábamos hace un momento, la literatura es la manifestación artística de la comunicación hablada y escrita con el lenguaje. Entonces, la narrativa es esa parte hablada. Pero, ¿cuál es la diferencia? Que una cosa es leer en voz alta y otra cosa es narrar. Narrar es expresar en voz alta el mensaje, pero con una emoción y un entorno específico. Bien. Cuando nosotros tratamos de entregar un mensaje, no solamente es cuestión de pronunciar las palabras, hay que darles un color a las palabras, un color
especial a los tonos y a la intención, o sea, la actitud con la que se expresa ese mensaje. Así es. De ahí, por ejemplo, la importancia de las personas que son expertas en contar cuentos. Porque cuando te cuentan el cuento, te meten completamente en la historia. Tú sientes la vivencia cuando estás escuchando la forma emocional como esa persona te cuenta el cuento. Sí. Lo mismo pasa cuando estás en una exposición ante el público, una exposición de negocios, corporativa. Si tú simplemente te dedicas a leer lo que aparece en la pantalla, va a ser un fracaso. Hay que ponerle emoción, pero la emoción va de acuerdo con el contexto del momento, el tipo de tema. Hay que hacer pausas, hay que hacer ciertos movimientos con la voz, con el cuerpo inclusive. La gesticulación es parte del lenguaje. Esa es la narrativa. Por ejemplo, ahora que estamos hablando, estamos narrando. Y no estamos leyendo o simplemente pronunciando palabras. Fíjate que estamos haciendo pausas, intercambiando, hablas tú, Maripaz, hablas tú, Alexandra, me dan la palabra a mí, y así vamos intercambiando. ¿Y qué estamos haciendo? Vendiéndole a la gente una idea. La idea deliciosa de estar aquí hablando todos de la literatura y los negocios. Así es. Entonces, las personas que nos están escuchando en este momento, espero que lo estén disfrutando. De eso se trata. Para que lo disfruten. Exacto, de eso se trata. El texto solo, cuando simplemente se pronuncian las palabras o simplemente cuando se lee en voz alta, se corre con el peligro de que se interprete de acuerdo con el estado emocional de la persona que lo lee, no de quien lo expresa. Sí. Y fíjense que ese es uno de los peligros de las redes sociales, porque obviamente todo el mundo manda mensajes por WhatsApp, por el Messenger y por todas partes, pero nadie se pone en el trabajo, porque simplemente no es el medio, de utilizar el vocabulario exacto para producir emoción en quien lo lee, como por ejemplo un gran autor. Si vemos, por ejemplo, la incidencia de la expresión artística entre Edgar Allan Poe y Gabriel García Márquez, y en los mensajes de texto son tres cosas completamente distintas. Edgar Allan Poe, pues, es el gran autor norteamericano de suspenso y cierto terror. Cuando tú lees el libro, está escrito de tal forma que sin leerlo en voz alta, tú te metes en la historia y sientes lo que el autor sintió cuando lo estaba escribiendo. Ese miedo, ese terror, ese suspenso. Cuando lees a García Márquez, está escrito de tal manera, con tal arte, que sientes incluso el calor de Valledupar. O sea, te sientas, estás leyendo y te sientes acalorada. Así. Sientes la tristeza del personaje y la angustia del otro y la felicidad del otro. Te metes en la historia. Pero porque ellos, dentro del arte que lo dominaban magistralmente, lograban imprimir en sus palabras y en la redacción eso que se produce en ti. A diferencia de los mensajes simples de texto de las redes sociales, porque no somos expertos, porque la gente común y corriente, todos los que estamos aquí viendo el programa, ninguno es, bueno, a excepción tuya, Alexandra, por supuesto, ¿no? Artistas con la palabra y con el escrito. Gracias. Entonces, resulta que, por ejemplo, llega una niña enamorada con su novio y le manda un mensaje. Buenos días, mi vida, ¿cómo amaneciste? Qué lindo está el día, las florecitas y los pajaritos cantando. ¿Cómo estás? Y le pone corazoncitos y una cantidad de dibujitos, de emojis. Y el novio le contesta, bien, gracias, punto. Sí. La niña se enloquece, se pone iracunda, furiosa. Y me dice, ¿y este cretino qué le pasa si es que yo le estoy diciendo las palabras más tiernas del mundo? ¿Por qué me responde así? Sí. Fíjate que recibió él, bien, gracias, punto, a su manera. O sea, no interpretó lo que el novio estaba viviendo, el contexto de él, porque él no lo supo expresar. ¿Qué pasó? Que el novio estaba manejando. No podía ponerse a escribir un texto diciéndole lo mismo en algunas
de enamoramiento y de belleza. Entonces, al contrario, le respondió porque quería que supiera su novia que estaba pendiente de ella, pero no podía seguir escribiendo porque incluso ese bien gracias punto es ilegal cuando uno está manejando. Sí. O sea, él hizo todo el esfuerzo para decirle, sí, me di cuenta de tu mensaje, gracias, después te marco. Pero ahí hubo un caos. Porque entonces la niña cogió el teléfono y lo llamó y lo insultó. Sí, ¿Qué sí. pasó ahí? Que el texto se interpretó según la circunstancia y la vivencia de quien estaba leyendo el texto, no de quien lo produjo. Esa es la gran diferencia en la narrativa, ¿ves? Y ese es el peligro de los mensajes escritos cuando no somos expertos, que se interpretan inadecuadamente. Entonces, lo mejor es entregar siempre un mensaje hablado, especialmente en las redes sociales. ¿Por qué? Porque con la voz tú imprimes tu intención y con la voz la otra persona realmente recibe el mensaje que tú le estás dando y eliminas toda posibilidad de mala interpretación. Así es. Y, sí, y también en los negocios pasa lo mismo. La gente a veces malinterpreta, ¿cierto? Y te están contando una historia y a veces la persona, por ejemplo, que está del otro lado, no entiende que la emoción de esa persona y de pronto pues simplemente quiere hacer el negocio y cerrarlo ya, pero resulta que esa persona está viviendo un momento muy álgido, muy emotivo y quiere transmitir todo lo que vivió, todo lo que hizo para conseguir ese objeto final. Entonces, sí, como tú dices, esa interpretación puede variar mucho de acuerdo al contexto, pero también de acuerdo a la interpretación que le dé cada uno. Porque como tú dices, por ejemplo, yo escribo, a veces hago decálogos de algún tema o algo, la gente lo puede malinterpretar, o como lo interpreta una persona, otra lo puede interpretar de otra manera. O sea, es muy complejo también porque depende del nivel cognitivo o nivel de análisis de cada uno. Sí, fíjate que te puedo dar un ejemplo ahí de la parte de la narrativa de negocios que es muy común. En la parte de inversiones, que es un campo donde estoy muy metido, un inversionista, para tomar la decisión de inversión en un proyecto, pide un resumen del plan de negocio, el famoso Business Plan Summary. El proyecto, por lo general, es algo muy grande, muchos millones de dólares, infraestructura, empleados, a largo plazo, la proyección a 5 años, la proyección financiera, en fin. Pero el resumen se reduce a 3 páginas. Lo más puntual: administración, mercadeo, ventas, proyección financiera. Y están los números con los cuales el inversionista dice, posiblemente me interesa, cuando ve especialmente los números. 3 números: ingresos, egresos, utilidad. Resulta que eso no es suficiente para tomar la decisión. Entonces, el inversionista llama a una reunión y dice, venga acá, siéntese y explíqueme. Ahí empieza la narrativa. Entonces empieza la persona encargada del proyecto a explicarle punto por punto de lo que se le presentó en resumen por escrito. Si esa persona que se sienta al frente simplemente se limita a leer ese resumen, va a ser un fracaso. Lo van a sacar en 2 minutos de la oficina y no le van a ver el negocio de inversión. Tiene que sentarse a explicar cada cifra, a explicar cada estrategia, a explicar cada punto de los que están planeados en el business plan, pero además con la actitud correcta, utilizando el vocabulario correcto. Tiene que conocer muy bien a la persona a la que se está dirigiendo, cuál es el entorno, cuál es el medio ambiente. Si es un ambiente que distrae, si es un ambiente tranquilo, si la persona no tiene mucho tiempo, la que le está escuchando a uno, si por el contrario pregunta demasiado. O sea, hay que hacer una investigación previa para saber a quién se va a dirigir y con base en eso hacer los ajustes de esa narrativa para al final tener el mejor resultado posible. Así es, sí. Es que aquí hay algo como también juega mucho el mensaje subliminal. Hay mensajes subliminales en esto y a veces la gente pues
se va así por ese lado, ¿me entiendes? Ese contexto y todo, y el mensaje llega tan profundo que hasta la gente se vuelve muy emotiva, llora o tiene ciertas actuaciones que no son como las debidas o correctas para ese momento, pero es que es muy complicado cuando el lenguaje que se utiliza es el adecuado o no es el adecuado, pero hay que ir más allá de lo que tú ves, ¿cierto? Hay que ahondar en las personas, tocar las fibras del corazón y motivarlas. ¿Por qué ese negocio es tan importante? Porque ese negocio ha ayudado a mucha gente, porque ese negocio es el negocio de familia que ha crecido desde el siglo pasado y viene generando trabajo a muchas otras personas. Es algo muy importante porque de aquí ha surgido otros non-profits, por ejemplo, se han podido crear empresas non-profit para ayudar a mucha comunidad y todo. Una serie de relaciones y de contextos acá que pueden ayudar mucho a subir el nivel del negocio. También yo quiero decir algo respecto, ya que estamos en la parte de negocios, y es la parte que me apasiona a mí también. En ciertas ocasiones, los business plan, los planes de negocio suelen ser obviamente muy específicos, ¿no? Porque la parte numérica va a lo que va. Si vas a ganar esto en 5 años, y tienes que poner esto, y el interés es este. Entonces, ahí queda todo. Pero lo que dice Camilo Sánchez es verdad, porque luego viene la persona a hablar y a explicar. Y ahí es cuando la persona que va a invertir toma una decisión. Obviamente, porque la persona que quiere cerrar el negocio empieza a tener un método persuasivo, ¿cierto? Empieza a agregar adornos a esas palabras. No, sí, pero mira esto y aquello. Entonces ahí es cuando uno dice, esta persona de negocios tiene dicen a veces una parla, habla de una manera impresionante. ¿Cómo le hace? ¿Sí? Y es ahí cuando empieza la literatura, empieza toda la parte lingüística, también, como decías tú, la actitud, si es una persona segura y transmite esa seguridad, o es una persona que dice, no, pues sí, yo creo que sí, o utiliza palabras como creer y no estar seguro, eso transmite algo, un mensaje, obviamente, sea positivo y negativo, así que estoy totalmente de acuerdo con ustedes en esa parte. Tienes toda la razón, y ahí juega un papel muy importante la educación de la voz. Yo le recomiendo a las personas que están en los negocios que eduquen la voz, no necesariamente que se vuelvan locutores. Bueno, ya vamos a hablar de eso. Pero sí que sepan manejar los tonos de la voz. Mire, la voz es un arte, manejar la voz. Eso lo aprendí hace mucho. Yo siempre, desde que estaba en la universidad prácticamente, he tenido la oportunidad de dirigirme a grupos de personas, a hacer exposiciones, a dirigir distintos tipos de mensajes pues, al público. Pero hasta y siempre consideré que lo hacía relativamente bien. Pero hasta hace tal vez unos 4 o 5 años, cuando dije, no, voy a educar la voz y me metí en el cuento, y wow, si yo hubiera hecho esto antes, cuando estaba en la universidad, mi vida profesional habría cambiado radicalmente, porque los resultados habrían sido muchísimo mejores, más contundentes y más rápidos. Lo que tú decías, Alexandra, hace un momento del mensaje subliminal es fundamental, es clave. Resulta que no solamente es en cuestión de imágenes escondidas en los videos o en palabras intercaladas en las frases. El mensaje subliminal va también en el tono de la voz. Cuando tú vas manejando la voz de acuerdo no solamente con la frase, sino con el contexto de cada partecita milimétrica de la conversación, ahí le vas dejando saber a la persona qué es lo que realmente tú quieres y a dónde la quieres llevar, las pausas que haces. La entonación al principio, al final, puede ser incluso que hasta llegues a susurrar un poco sin la intención de seducirla, o sea, como una seducción romántica, no, pero sí se vuelve mucho más íntima esa comunicación. Pero hay una seducción de todas maneras, una persuasión. Vender es seducir. Persuadir, sí. Es un hecho, sí. Persuasión es seducción, o sea, te convenzo de que lo que yo quiero de ti, tú me lo vas a dar. ¿Qué quiero de ti? Que recibas lo que te estoy dando a cambio de X cosa. Eso es una venta, esa es la seducción. Sí. Por ejemplo, ustedes me sedujeron con el tema.
Me encantó, dije, listo, ya estoy matriculado para la tertulia. Me encantó, claro que sí. Entonces, la educación de la voz es una parte fundamental dentro del plano subliminal, positivamente hablando, para lograr el mayor éxito dentro de la narrativa, de la mano con la literatura, para lograr un buen negocio. Sí, así es, bien. Camilo, pero cuéntanos de pronto un poquito de qué libros tú recomendarías o qué piensas para los que desean iniciar su negocio, emprender. De pronto es bueno que lean algunos libros, ¿cierto? Es como clave que conozcan. Es fundamental, si cuando van a abrir algún negocio tienen que prepararse, tienen que conocer del producto, del mercado, de la forma de vender, de estrategias, de finanzas, aunque sea lo más básico, pero tienen que saber cómo seducir a su comprador, o sea, cómo lograr que les compre a cambio de recibir un dinero. Mira, hay una gran cantidad de libros en el mercado sobre cómo abrir una empresa, pero esos no sirven para empezar. Ninguno sirve. ¿Por qué? Porque antes de entrar a entender cómo estructurar una empresa, tienes que cambiar tu mentalidad. Primero tiene que cambiar uno a la mentalidad de empresario para luego empezar el proyecto que va a cubrir varios aspectos, administrativo, legal, financiero, de mercadeo, en fin. Pero antes de estructurar cómo va a funcionar la empresa, si uno no tiene la orientación de empresario, no va a poder llevar a cabo absolutamente nada. Entonces, mira, hay 3 libros muy interesantes que yo le recomiendo a mucha gente siempre. El primero que tienen que leer es Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaki. Es un libro además delicioso de leer porque es un cuento, es la historia de 2 muchachos, de cómo se van desarrollando como amigos y cómo uno llega a ser un buen empresario y otro no. Este libro tiene la gran virtud de hacernos caer en cuenta de muchos errores y de muchas faltas de conocimiento con los que nosotros normalmente iniciamos un negocio. Por eso se nos hace tan difícil al principio abrir el negocio. Hay que cambiar radicalmente la forma de pensar, la forma de ver las cosas, el sistema productivo. Pero este libro está escrito de tal forma que tú no te aburres leyéndolo, porque es una historia, ¿sí? De tal forma que... es como una narrativa de todo. Es un cuento. Entonces tú vas disfrutando la historia y a la vez el libro te va dando estrategias, te va dando tips, esos consejos que fácilmente los vas capitalizando. Cuando terminas de leer el libro, incluso te dan esos de volverlo a leer para repasar cosas que se te salieron o que no se te quedaron muy claras y empiezas a ver cosas completamente distintas a como incluso tradicionalmente te habían enseñado en tu familia que eran los negocios. ¿Ves? Algo, por ejemplo, para darte un ejemplo, en la época de nuestros papás se consideraba que comprar una casa era el mayor activo de la familia. Sí. O sea, que hoy en día comprar una casa es el mayor pasivo y mayor gasto que existe en la familia. Totalmente al revés. Claro, porque hoy en día un activo se entiende como la inversión en un bien o en un servicio que te retribuye ganancia. Cuando tú compras una casa, lo único que te retribuye son gastos, o sea, no te retribuye nada, te genera gastos. Pague la hipoteca, pague la administración, el agua, la luz, el teléfono, 1000 cosas. Y al final lo único que gana el dueño de la casa es eventualmente una pequeña valorización, que si compara la valorización con todo lo que ha gastado la casa, pues es una pérdida enorme. No quiere decir que no compremos casa, no, todos vamos a comprar casa. Hago la mención como ejemplo de cómo este libro cambia la visión de lo que es el negocio y su contexto. Ese es el primer libro que yo les recomiendo. Otro libro es, esto es fundamental, el manejo de la inteligencia emocional. ¿Por qué? No hay cosa más estresante que un negocio. Y no hay cosa más que acabe a la gente que un negocio. ¿Por qué? Porque genera mucho estrés, tiene mucha presión, demanda mucho tiempo,
te altera incluso el sistema de vida porque tienes que dedicar tiempo al negocio en lugar de la familia. En fin, tienes que dedicarte con alma, corazón y vida. Pero si resulta que no manejas las emociones que te generan esas situaciones, te acabas. Entonces, tenemos que echarle mano a lo que hoy está de moda, que es la inteligencia emocional. Saber controlar esas emociones para, primero, tener siempre la mente clara y segundo, no somatizar esas emociones que eventualmente se van a desarrollar en enfermedades como el colon irritable, el dolor de cabeza, bueno, mil cosas. El estrés permanente. Es puro estrés. Entonces, el manejo de inteligencia emocional es fundamental para un buen resultado de un buen negocio y de la vida en general, porque ahí empieza uno a combinar las circunstancias desde el punto de vista externo con respecto a lo que realmente son internamente. Entonces, ahí hay un libro muy interesante que se llama Intelligence Emotional, o sea, inteligencia emocional, escrita por Daniel Goleman. Daniel Goleman. Apunten, anoten ahí. Inteligencia emocional de Daniel Goleman. Ese libro es muy puntual, muy interesante y fundamental como, digamos, material de consulta permanente para un buen negocio. Y hay otro también muy interesante que se llama Libérate del miedo. Libérate del miedo de hablar en público. ¿Por qué? Porque yo creo que el 99.9999% de la gente le da pánico de pararse a hablar delante de alguien más. No hablemos del público, sino de alguien más. Vaya y venda. No, no, eso no es para mí. ¿Por qué? Se paraliza del miedo. No sabe cómo hacerlo. Y la cuestión es simple. No tiene la preparación para poderse enfrentar a alguien, para transmitirle esa idea, para seducirlo y para cerrar el negocio. Entonces, este libro, que lo escribe Natalia Gómez del Pozuelo, te da todas las herramientas para poder dominar ese miedo, mantener la mente perfectamente clara, con todas las ideas listas ahí para expresarlas y poder tener el dominio propio para poder controlar esa circunstancia de enfrentarte a ese gran terror que es el público. Entonces, esos 3 libros son fundamentales antes de entrar a entender lo que son finanzas, administración, recursos humanos, etcétera, etcétera, etcétera. Porque si les da miedo hablar en público, nunca van a poder tener, por ejemplo, una reunión con sus empleados exitosa, o una reunión de junta directiva exitosa, o una reunión con un grupo de clientes para mostrarles la nueva línea de producción exitosa. O sea, no lo van a lograr si están presos del pánico o simplemente si se paran ahí al frente de ellos a decirle, esta máquina hace esto, y vale tanto. ¿Cuánto le compraron de eso? Nada. Sí, entonces, esos 3 libros, que es Padre Rico, Padre Pobre, Emotional Intelligence, que es inteligencia emocional, consiguen igual en español, y Libérate del miedo de hablar en público. Perfecto. Muchísimas gracias por tus recomendaciones. Aprovecho para acotar algo. Realmente yo pienso que Literarte Fusión, mucha gente obviamente por su nombre piensa que es solamente literatura, pero también apoyamos a otras áreas, como en este caso son los emprendedores, y con esta pregunta que te hizo Alexandra sobre los libros y las recomendaciones, estamos apoyando a muchos emprendedores, porque como conocemos, los negocios y el emprendimiento es un tema boom en este tiempo, y sobre todo ahorita con la pandemia, porque muchas personas han perdido su trabajo y están en búsqueda de nuevas oportunidades. Pero como lo decías tú, Camilo, yo creo que estos libros que tú recomiendas son clave. ¿Por qué? Porque te están dando la preparación necesaria para poder tener la mentalidad de un empresario, como lo decías tú. A veces la gente solamente piensa en los negocios como la parte financiera, la parte contable, la parte de recursos humanos, pero trasciende, va mucho más allá que eso. Está la parte, como lo decías tú, de la comunicación, que de verdad la literatura, entre más leamos, mejor nos vamos a saber expresar y comunicar. Así que de verdad, muchas gracias. Espero Andrés Moreno Guatavita que haya respondido a tu pregunta, ya que él también estaba preguntando por algunas recomendaciones. Así que muchas gracias y sigamos con la siguiente pregunta. Sabemos que también has tenido experiencia en la locución radial, ¿cierto, Camilo? ¿De qué manera podríamos descubrir la literatura en este espacio? Mira,
la literatura es fundamental para poder manejar un buen mensaje. La locución es un vehículo para expresar el mensaje. De tal manera que si alguien va a incurrir o incursionar en los medios de comunicación, tiene que manejar un buen vocabulario. La única manera de manejarlo es leyendo. No hay otra forma. Entre más lee uno, más enriquece el vocabulario. No solamente la cantidad de palabras, sino la combinación de palabras. Además de manejar el vocabulario que te permite expresarse de una manera mucho más enriquecedora, te da la posibilidad de improvisar mucho más fluidamente. En los medios de comunicación a veces no todo está preestablecido y toca improvisar. Esta charla, por ejemplo, es improvisada. Así es. Entonces, si nosotros tenemos un vocabulario muy limitado, no vamos a tener una expansión de ideas y nuestros mensajes van a estar completamente encasillados en algo muy simple. Ahí no tendríamos la oportunidad de dar un buen mensaje. Entonces resulta que los comunicadores tienen la gran misión de entregar el mejor mensaje posible, que se entienda de la mejor manera, en teoría, proveyendo la verdad. Bueno, ya sabemos lo que son ahora los periódicos y los medios de comunicación, no vamos a entrar en ese tema ahora, pero leer, no solamente las revistas, como mucha gente, ay, no, yo leo mucho, sí que leo, no, yo leo vanidades. Bueno, está bien, ahí también pues hay una gran cantidad de vocabulario, pero no es suficiente, porque parte de ese vocabulario rico es el contexto de situaciones históricas, de situaciones culturales. Uno tiene que entender a quién se está dirigiendo. Y por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, cualquier medio de comunicación llega a miles de personas de todos los lugares del mundo. Aquí en los Estados Unidos hay representaciones de los 192 países del mundo. Entonces, son 192 culturas distintas y todas sus aproximaciones. De tal manera que un canal de televisión, un canal de radio, incluso la prensa escrita, tienen que manejar un lenguaje muy amalgamado para que se entienda correctamente el mensaje. Entonces, la literatura entra a formar parte fundamental de esa expresión de los mensajes permanentemente que se le dan a la comunidad. Así es, Camilo, qué bien, muy bien explicado y yo creo que les quedó muy claro. Sin embargo, si tienen más preguntas, ¿tienen alguna pregunta? No, en este momento no hay preguntas, solamente buenos comentarios, saludos para todos y obviamente agradeciendo este tipo de espacios. Los agradecimientos realmente son de parte de Literarte Fusión para cada uno de ustedes. Gracias. Camilo, como tú lo decías, si uno tuviera ese vocabulario, ese léxico más, sí, más amplio y todo, pues no habría ese problema con mucha gente. Dice, yo tengo miedo de pararme a hablar enfrente de un escenario o enfrente de un grupo de personas porque no sé qué decir. Entonces ahí es donde viene el problema. De pronto tiene un tema que ha desarrollado porque estudió o algo así, pero nunca ha ampliado ese nivel, ese concepto, ¿cierto? Entonces se queda, como tú dices, dando y girando en el mismo lugar y no encuentra qué más recursos utilizar, qué más decir o sí para ampliar todo ese concepto que quiere explicarle a la gente. Entonces la gente se pone muy nerviosa y dice, no, yo me bloqueo, yo no puedo. Eso es tal vez por falta de vocabulario, de esa síntesis de esa cuestión, ¿cierto? Sí, definitivamente es falta de preparación. Para poder dirigirse al público, ya sea de manera presencial o a través de los medios de comunicación o a través de las redes, uno tiene que tener no solamente la habilidad lingüística, sino si, por ejemplo, hay una presentación en vivo, como esta, o, bueno, un video, la forma en que se expresa es fundamental. Y hay que prepararse para todo. Entonces, el mensaje va no solamente en el vocabulario enriquecido, sino en la preparación del tema como tal que se va a tratar. Si la persona no está preparada en el tema, va a patinar y va a ser un desastre. O sea, va a seguramente improvisar si conoce muy bien el lenguaje, pero no va a ser demasiado contundente con su presentación. Pero por otro lado, tiene que saber cómo dominar los distintos miedos
en sus distintas gamas, altos y bajos, que van haciendo desfile durante la presentación. Para eso hay una serie de técnicas de respiración, de movimientos, de pausas, de ejercicios incluso previos, ejercicios con la voz, ejercicios faciales, antes de la presentación. Es una serie de preparaciones previas. De herramientas. Sí, herramientas y práctica, ¿no? Hay que practicar todas las cosas que uno tiene que aprender previamente, y en la medida en que se va practicando, pues ya se va volviendo uno más diestro, más diestro y más diestro, y sale todo mucho más fluido. Bueno, pero Camilo, no puedes tú asegurarnos que si practicamos y hacemos el manejo de voz y tratamos de entonar mejor, ¿sí? No vamos a tener tu voz. Mira, yo he tenido el privilegio de dar el curso de hablar correctamente, así se llama. Lo doy de vez en cuando, no es mucho, ya grupos reducidos. Lo primero que yo le digo a la gente que me acompaña en estos cursos es: la voz es un don. Todos tenemos ese don, a excepción de algunos que no pueden hablar. Estas personas que no pueden hablar, que son desafortunadamente mudos, no tienen ese don. Pero todos tenemos el don de la voz y todos tenemos un tono específico de voz. La voz es tan específica y tan individual como las huellas dactilares. De hecho, a la gente la pueden identificar por la voz. Así trate de imitar a alguien, que hay imitadores extraordinarios, nunca la voz es igual a quien está imitando. Entonces, ese don tenemos que desarrollarlo. O sea, de hecho, ya sabemos hablar. O sea, tenemos cuerdas vocales, tenemos la lengua, la boca, el aire, etcétera, etcétera. Producimos la voz y hablamos. Bueno, entonces ahora, edúquese para que pueda manejar muy bien la voz. ¿Okay? Entonces, yo les digo, miren, la voz es un don que hay que saber manejar. No todo el mundo tiene la habilidad, nace con la habilidad, o sea, el talento de manejar medios de comunicación, micrófonos, o de tener una voz para declamar y para hacer cosas lindas en público. No, pero sí se puede desarrollar ese talento. Una cosa es adquirido y otra cosa es nato. De las dos formas, tú puedes darle una mayor luminosidad, un mayor color a tu voz. No importa el tono que tengas. Mi tono es único. El tuyo, Alexandra, es único. El tuyo, Maripaz, es único. Tenemos que ser conscientes de eso para, a partir de ahí, sacar la mejor voz que tenemos a través de la preparación. ¿Ok? Tú con tu voz, Alexandra, puedes dar mensajes absolutamente extraordinarios, maravillosos, seducir masas enteras o seducir a tu pareja. Puedes lograr lo que quieras. Maripaz, tú con tu tono de voz puedes llegar a sitios que ni siquiera te imagines. Tienes que prepararte y tienes que saber dominar tu voz. Fíjense que una cosa que a la gente no le gusta es escuchar su voz grabada. O sea, ay, esa es mi voz. Mi voz es tan fea, pero sí, ¿cómo es? Sí. ¿Cierto? Resulta que así como uno se oye grabado, esa es la voz de uno. Pero ¿por qué uno se oye distinto? Porque cuando uno habla, la voz está saliendo de adentro hacia afuera. Cuando uno se escucha, viene de afuera hacia adentro. Sí. Entonces nosotros somos toda una caja de resonancia, todo nuestro cuerpo. Por supuesto, la estamos produciendo, nuestra voz la estamos oyendo desde adentro. Cuando tú te oyes una grabación, la estás oyendo desde afuera. Y exactamente así como lo estás oyendo, es como la gente está escuchando tu voz. De tal manera que lo primero que hay que hacer es grabarse y escucharse, grabarse y escucharse. Uno a que eso es la voz de uno. Y ya estoy tratando. Claro, y termina uno después, ya de tanto escucharse, ya la diferencia entre cuando uno habla y uno se escucha ya no se nota. Bueno, y ahí no tienes ese problema.
No. No sabes cómo me escucho yo desde Tú adentro. eres muy amable, Camilo. Pero sí, es verdad que hay voces mucho más, o suenan mejor, o yo escucho, a veces la gente comenta y dice, uy, qué voz tan hermosa. Que, sí, o sea, como que penetra más, como que llega más, como que a la gente le parece muy linda la voz, de pronto más clara, más alto. Y otras personas dicen, uy, qué voz tan fuerte. Eso va en gustos también. Puede ser que a alguien le guste la voz de uno, es posible. ¿Sabes qué? Me acabo de acordar de una anécdota. Como ustedes pueden ver, yo hago videos para la ciudad, para una organización sin ánimo de lucro, dando información acerca de los diferentes beneficios públicos. Muchas personas me decían, ¿por qué en ese video estás tan seria? Hablas como más fuerte de lo que normalmente eres, ¿no? Porque realmente uno habla muy diferente cuando está con la familia o con los amigos que cuando está transmitiendo una información. Obviamente está hablando del COVID-19 y beneficios públicos. Entonces yo les decía, yo creo que yo automáticamente, sin ser conocedora de lo que tú estás hablando, Camilo, de que uno tiene diferentes tonalidades y obviamente es una profesión entera, yo trataba y yo cuando me escuchaba en el video, yo decía, no, se escucha muy suave, necesito darle un poco más de formalidad, de que la cosa es seria, ¿sí me entiendes? Entonces todo el mundo me decía, pero pareces periodista, pareces reportando algo, pero yo decía, estoy hablando del COVID-19 y estoy hablando de beneficios públicos, no lo puedo hacer de una manera jocosa, ni riéndome porque muchas personas están pasando por un mal momento, lo quiero hacer serio y puntualizado para que entiendan. Perfecto, claro, y estás en lo cierto. Ahí estás actuando como comunicadora y tu responsabilidad es entregar una información confiable. Entregar la información confiable no solamente es el contenido del mensaje, sino la forma como se dice. Tú llegas a dar esa noticia del COVID-19 muerta de la risa y haciendo chistes, ¿quién te va a creer? Sí. Nadie. O sea, no, sí, es que estoy alegre. Una dicha, pero es que esto nos está tocando a todos. Ahora, si tú das ese mismo mensaje, pero a punto de llorar, estás transmitiendo pavor, terror. ¿Qué le pasaría a la niña? Qué horror, pobrecita. Entonces, también se desvirtúa el mensaje porque la gente va a estar tratando como de consolarte desde la distancia, ¿no? Pobrecita, te conduelen y todo. Pero si tú adoptas esa actitud que nos comentas, esa es la perfecta. Y la gente te percibe así como periodista, alguien profesional, seria. Y ahí empiezas a construir tu credibilidad como comunicadora social. Así. Así es que muy bien. Y te he visto varias veces. Lo haces muy bien, extraordinario. Gracias, Camilo. Viniendo de ti que eres experto en ese arte. Pero hablemos, por favor, un poco del arte de declamar. Poemas, relatos cortos o cualquier composición literaria. ¿Desde cuándo lo estás haciendo y qué te motivó realmente a hacerlo? Además de que dijiste que era como un hobby, ¿cierto? Sí, Pero tienes una excelente dicción y tono de voz. Eso, así tú digas que no, eso te ayuda muchísimo. Muchas gracias. No, pues mira, la historia es muy simpática. Voy a tratar de resumirla un poco. Pues yo, como les comentaba, desde que estaba en la universidad, yo hacía presentaciones, y la gente me decía, oye, usted tiene una voz como bonita, usted es locutor. Yo, oh. Además, ser locutor en Colombia era como, sí, la farándula, ¿yo qué me voy a meter en la farándula? Eso es patético. Jamás le paré yo bolas a ese asunto. Resulta que estaba yo hace unos 4 años, estaba en la iglesia y había una obra para Semana Santa. Y entonces yo estaba mirando cómo ensayaban y de pronto se me acerca la productora. Me dice, oye Camilo, yo necesito que usted me ayude. Y como que yo nunca había actuado, ni me interesa actuar. Además, actuando soy terriblemente patético. Entonces me dice, no, es que necesito tu voz. Yo, es que mi voz, ¿y para qué? Es que yo quiero que tú en la obra hagas la voz de Dios. ¿Qué? ¿Cómo así que la voz de Dios? Pues ni más faltaba. No, me niego rotundamente. No. Y entonces me dijo, no, sí, porque es que tú aquí, de toda la gente que conozco, tienes el tono que yo considero preciso para esa parte de la obra. Yo no, terminó convenciéndome. Entonces, lo hice y afortunadamente no era yo actuando, sino atrás, en el centro de sonido de la iglesia. Y salió bien, pero yo salí que me temblaba todo, las piernas, los brazos, todo. O sea, para mí fue una cosa tremenda, no solamente por imitar la voz de Dios, sino porque nunca había hecho yo eso. O sea, en presentaciones al público me ponen y me muevo como pez en el agua, pero ese tipo de presentaciones nunca las había hecho. Bueno, salió bien, a la gente le gustó la obra, en fin. Después llegó el Día de la Madre y vuelve y me dice esta señora, Camilo, necesito tu voz. No, tampoco abusen.
Cómprela. Y yo, no, un momento. Entonces me convenció, dije, bueno, listo, vamos a ensayar. Estaba yo en el ensayo y había una señora que nos estaba viendo. Dice, oye, ¿usted es locutor? Le dije, no. ¿Y por qué no hace un curso de locución? Nunca he pensado en eso realmente. Le digo, mire, tome este número telefónico y llame. Si le interesa un día, llame, ahí dan cursos. Pero bueno, cogí el papelito y lo guardé en la billetera y se me olvidó eso. A los meses, después, limpiando la billetera, encontré el papelito. Qué curioso. Y llamé. Y resulta que me contestó un gran profesor mío, pues con el que tomé el curso de locución. Me dice, mire, usted tiene una muy buena, un buen tono de voz y no nos habíamos visto nunca sino por teléfono. Venga, yo le doy gratis la primera clase. Si le gusta, se queda y si no, pues no vuelve. Pero bueno, listo, perfecto. Llegué allá, me gustó el asunto, me quedé en el curso. Resulta que este profesor es uno de los principales locutores de una de las principales emisoras aquí en la Florida, de Almavisión 87.7 FM. Cuando iba a la mitad del curso me dicen, usted ya está listo, camine conmigo para la emisora. Entonces empezamos a producir, a coproducir programas. Después, claro, terminé el curso, pero yo a la mitad estaba produciendo con Germán, se llama Germán Discoa. Y ahí empezó ese gusto por la locución, por la radio, y empecé a hacer, claro, los primeros ensayos de declamaciones, de poemas, de distintos tipos de escritos, y lo tomé como hobby. O sea, todo lo que tengo ahí en la radio no me produce dinero, lo hago es por convicción y porque me gusta, por salirme de la rutina de mis negocios y de todo el resto que hago. Entonces solamente lo tengo para los sábados y de vez en cuando estoy ya agobiado por todo, simplemente prendo mi pequeña, tengo una pequeña estacioncita mínima aquí en el apartamento de radio y entonces ahí me pongo a grabar. Y un solo poema, por ejemplo, en un solo poema puedo durar grabándolo 6 horas hasta que le doy el tono que a mí me gusta, que yo quiero transmitir. Y es para mí como un lienzo donde empiezo a pintar, pero pintar con la voz. Y es para mí delicioso, es una forma en que yo mismo me encuentro y empiezo a transmitir un mensaje que, bueno, después, por fortuna, le gusta de alguna manera a la gente. No, a mí me encanta. Perfecto. Tienen una pregunta. John Cisneros dice, buenas tardes. Aprovechando la experiencia de María Paz con la grabación de sus videos, ¿cómo llegar a ser acertados al crear videos? ¿Cómo persuadir sin exageración a mis clientes o futuros clientes? Esa es una muy buena pregunta y volvemos a lo del principio. Tenemos que prepararnos. Primero que todo, conocer el tema. Para poder entregar el mejor mensaje de lo que queremos decirle a la gente, tenemos que conocer el tema al derecho y al revés. Segundo, tenemos que estar seguros del vocabulario que vamos a utilizar de acuerdo con el tipo de audiencia, o sea, qué clase de gente va a escuchar lo que vamos a decir. Ese vocabulario tiene que estar en ese contexto. Tenemos que ver si son personas adultas mayores, personas jóvenes, si son hombres, mujeres, si son de clase económica alta, mediana, baja, en fin. Tenemos que saber cuál es nuestro target, a quién estamos llegando, para poder dominar el tema hacia ellos, que nos entiendan dentro de su propio contexto. Y tratándose de video, pues evidentemente la expresión corporal es fundamental. En esa parte no tengo mucha experiencia, tal vez tú, María Paz, tienes más experiencia en expresión corporal porque te he visto muy bien en tus videos. Pero, como decíamos también hace un momento, la expresión corporal es parte fundamental del mensaje. Es una combinación. Entregar el mensaje es algo integral. O sea, es conocimiento del tema, dominio de voz, dominio de expresión corporal y conocimiento de la audiencia. Sin esos 4 elementos, no es fácil entregar lo que queremos y tener éxito en el emprendimiento que estamos haciendo. Pero, discúlpame, yo pienso que ahí también viene mucho en esa expresión corporal, como tú dices, de pronto hay que saberla manejar, pero cada uno tiene como su estilo. Claro. Cada uno tiene su estilo de hablar, de accionar, entonces de pronto pues hay que manejar y mirarse mucho repetitivamente en el espejo, practicarlo muchas veces, ¿cierto?
el discurso, lo que piensa decir, transmitir, practicarlo innumerables veces, y es mucho mejor que se vea una persona como muy acorde a lo que tú dices, al tema y al contexto y todo, tiene que ir acorde a todo esto, al producto o al servicio que está vendiendo, no sé. La verdad es que sí, es un tema complejo porque sí depende del tipo de información que estamos transmitiéndolo, por qué medio lo estamos haciendo, porque obviamente si vamos a un programa de radio, que fue una de mis primeras experiencias, también estuve en un programa de radio, era totalmente distinto, la gente no me estaba viendo en pantalla, era mi voz la que estaba transmitiendo todo el mensaje. Entonces, si yo lo hacía de la manera fuerte, concisa, que me entiendan, que sea de una pronunciación clara, el mensaje se iba a quedar, no iba a llegar a las personas. En un video, no movernos mucho, porque a veces hay exageración en sí, las manos ya demasiado, la cabeza también, o tampoco ser tan rígidos, que solamente como así, porque eso también es como, bueno, sí, está aburrido, ¿qué pasó ahí? Un poco, todo de manera moderada. Yo siempre he dicho, los extremos en absolutamente todo son malos, siempre buscar el punto medio, ¿cierto? Entonces, sí, eso sí es personalidad, obviamente disciplina, porque hay que practicarlo, hay que evaluar el tema, hay que saber a quién nos estamos dirigiendo, por qué medio lo estamos haciendo y cuál es el fin de ese video. Entonces, definitivamente sí. Correcto. Y una parte fundamental es siempre ser tú. Exacto. O sea, la expresión corporal es como la voz. Son únicas tuyas. Simplemente hay que perfilarlas, dominarlas y volverlas cada vez más sofisticadas dentro de lo que es Sí. Exactamente, dentro de lo que es la fluidez con la que te vas a mover en ese contexto. Pero siempre tienes que ser tú, o sea, tu personalidad, tu esencia, tu forma de ser. Eso no puedes cambiarlo nunca, porque ahí vendrá el problema de aparecer como postizo o simplemente no, ¿qué le pasa? ¿De qué está hablando? Sí, o como las imitaciones no son buenas. No. Las imitaciones son terribles, a menos que estés haciendo una cuestión cómica Exacto, eso sí, pero estas imitaciones son un fracaso. Son odiosas. Hay otra pregunta. Dice Jorge Adrián, dice, ¿en la oratoria o la locución realmente se puede llegar a neutralizar el acento o cómo se maneja el tema del acento? Esa es una bonita pregunta, muy interesante. Mira, el acento, particularmente pienso que no se debe perder porque es parte de nuestra raíz cultural. Y eso hace parte también de la hermosura de la narrativa de esa persona. Hay muchos comunicadores que intentan neutralizar al máximo posible su acento. Es un error. Lo que tienen es que educar la voz para que las palabras sean perfectamente pronunciadas. La dicción, la modulación, la pronunciación y el color de la voz tienen que ser completos. Pero no hay cosa más linda, por ejemplo, que escuchar a un comunicador mexicano interactuando con un argentino o un español que hablen correctamente. Si hacemos la comparación, por ejemplo, de los noticieros, vemos que es algo muy interesante, porque es gente que domina el vocabulario, domina la dicción, pronuncia correctamente el vocabulario, lo tienen muy enriquecido, pero no han perdido sus acentos originales. Eso hace parte de la cultura, hace parte de la comunicación y muchas veces hace parte de la atracción de lo que se está diciendo. Yo recomiendo no luchar tanto contra el acento, a menos que sea demasiado marcado. Claro, hay que tratar de nivelarlo un poquito, pero nunca intentar perderlo. Primero, porque no se lograría, y segundo, porque es parte de la hermosura de la comunicación. Así es, qué bonito. Camilo, pues para finalizar ya, qué pesar, se nos acabó el tiempo. Ay, lástima. ¿Cuáles serían algunos consejos que tú les darías de la importancia de adquirir el buen hábito de la lectura, especialmente para las nuevas generaciones, obviamente? Bueno, la lectura es fundamental realmente como un sistema de vida. No importa lo que lean, pero lean. La lectura da enriquecimiento de vocabulario, o sea, nos permite expresarnos mejor. Nos da enriquecimiento cultural, o sea, nos permite interactuar mejor con personas que
especialmente de otros lugares. La lectura nos permite entender circunstancias que difícilmente viviríamos en nuestro entorno. O sea, nos amplía nuestros puntos de vista, nos da una mayor visibilidad del mundo. La lectura es como coger un avión e irse a cualquier parte del mundo. Es exactamente lo mismo. Nos da la misma experiencia, la misma experiencia de enriquecimiento personal. Y nos crea también un hábito de disciplina interesante. Cuando nos sentamos a leer 5 minutos, 10 minutos, el tiempo que sea, pero todos los días o 2 veces a la semana o 3, no importa, pero respetar ese tiempo nos ayuda a obligarnos a mejorar necesariamente. Eso es parte de la disciplina, parte del enriquecimiento propio y definitivamente es el mejor vehículo para ser mejores personas. No necesariamente tenemos que sentarnos a leer Don Quijote de la Mancha, pero sí podemos empezar a leer artículos interesantes de investigaciones, de descubrimientos, cosas científicas, incluso de deportes, de cualquier tema, pero leerlo con disciplina y con convicción de lo que se está leyendo. O ensayos, de pronto hay gente que le parece, hay libros muy grandes y la gente dice, no, yo no tengo tiempo y me aburre leer libros tan grandes. Hay ensayos que realmente no son tan, o sea, tan grandes, tan extensos, pero tienen un contenido muy profundo, donde pueden desarrollar ellos mismos y de ahí generar ideas propias, ¿cierto? Porque hay que aprender de todo para poder tener un concepto, una ideología, una concepción, hacer una concepción propia, ¿cierto? No podemos como sesgarnos que lo mío es así, así, como... Correcto, sí. Exactamente. Ahora, hay personas que tienen más tendencia a la lectura que otras, es cierto, no les gusta leer, correcto, pero traten de leer algo, lo que les guste, el tema que les guste, no importa, si es de carros, lean sobre carros. Si es de ropa, lean de moda. Si es de poesía, lean poesía. Lo que estén leyendo, disfrútenlo. Así es. Y aprendan. Esa es la parte más fundamental, la parte clave. Gracias, Camilo. De verdad, ha sido un placer tenerte aquí. Esperamos que no sea la última vez, que algún día volvamos a tenerte por acá en este espacio, hablando de otros temas, porque para el próximo año tenemos más fusiones, más sorpresas. Entonces, gracias de verdad, enormes. Me encantó haberte visto, aunque sea aquí por la cámara. Un abrazo, de verdad. Y Camilo, en nombre de Literarte Fusión, de verdad no queda más que agradecerte por el tiempo, por todo el conocimiento y las ideas que nos transmitiste el día de hoy. No sé si nos puedes dar alguna de tus redes sociales, si alguien te quiere seguir o quiere mirar lo que estás haciendo, los negocios o las charlas o cualquier cosa que hagas. Muchas gracias, Maripaz. Muchas gracias, Alexandra. Bueno, primero quiero darles las gracias por esta invitación. He disfrutado enormemente estos minutos. Se me pasó el tiempo rapidísimo, lástima, hay mucho más por hablar, pero estuve encantado de estar con ustedes, las personas que nos están escuchando, un abrazo para todos. Y mira, estoy en Facebook, en Camilo Sánchez Voice Coach, Camilo Sánchez Molano Voice Coach en Facebook. Ahí tengo algunos poemas, algunas cosas, doy algunos consejos de vez en cuando y por ahí de pronto podemos interactuar un poquito. Y bueno, no, pues les deseo éxitos, éxitos y más éxitos a ustedes dos, a ti Alexandra, pues que eres una escritora y poetisa extraordinaria, te admiro muchísimo. Ay, tenía aquí listo uno de tus poemas para una pequeña estrofita, pero pues lo haremos después. Él no se pone bravo, ¿cierto? Si no, 2 minutos más, no hay problema. Pues a ver si de pronto reconoces este. Quizás no supe valorar tu amor en aquel día. Preso de la pasajera firma, perdón, pero lo tengo muy lejos, perdón. No te preocupes, no te preocupes. A ver, aquí lo tengo mejor. Quizás no supe valorar tu amor en aquel día. Preso de la pasajera fama que me atraía. Quizás perdí el desconocer la verdadera esencia de la vida. Preso de la vana razón que me asistía. Quizás hoy pueda resarcir el daño que te causé sin alevosía, producto de mi equivocada idea de la vida, preso del encanto pasajero que me consumía. Quizás ignores mi pesar por causar tan profunda herida. Quizás
hoy pueda mejorar, ofrecer mejores cosas que ayer hacía. A pesar de todo, Dios me ha dado de su infinita sabiduría y finalmente logra hacer su voluntad y no la mía. Quizás algunos puedan enderezar su vida, porque a pesar de todo, Dios nos ayuda a encontrar la vía donde finalmente todos deseamos llegar sin tener dudas, sin tener deudas por pagar todavía. Bueno, Chao, claro, me encanta ese poema y bueno, lo tengo muy lejos aquí en la pantalla. Por no eso te preocupes, excelente, gracias. Yo lo tengo la grabación y ya la he compartido por todo. Pero sí quería hacer mención de este poema que me encantó y bueno, tu libro maravilloso, así es que muchos éxitos, más libros, muchos más libros, y para ti, Maripaz, muchos éxitos en tu presentación como comunicadora y bueno, apoyándolos en este tipo de programas fantásticos. Muchísimas gracias. Camilo, un abrazo. Y chao para todos, nos vemos en nuestro próximo programa por Literatura. Un abrazo a todos.